Las tierras de la India esconden muchas historias. Sus zonas rurales están llenas de vestigios de pueblos cuyos orígenes están profundamente enraizados en la antigüedad. Desde el principio, la historia de la India ha estado determinada por su geografía. La península india es una enorme masa de tierra con poderosas defensas naturales. Al norte, al este y al oeste se alzan grandes cordilleras. En el centro se sitúa la agreste meseta del Deccan. Al norte, en las fértiles llanuras del Indo y el Ganges, encontramos el corazón de la antigua civilización india. Aquí encontramos las primeras pruebas de la existencia de una nación con miles de años de antigüedad. La civilización india es una de las más antiguas del mundo. Sabemos con seguridad que los antiguos indios dominaban todos los campos de la literatura, a pesar de que no existe ninguna explicación racional para su absoluta falta de sentido histórico. Nadie pensaba en dejar algo para la historia. La única información a la que podemos acceder está en libros sagrados que tratan sobre temas religiosos y hacen comentarios sociales sobre su época. El estudio de la India resulta útil e interesante porque nos permite ver cómo las cosas pueden ocurrir de otro modo. Por ejemplo, en el periodo antiguo, en las civilizaciones de la Edad de Bronce, se puede ver un modelo de desarrollo de los estados muy distinto al que apreciamos en Mesopotamia y Egipto. De la India siempre se dice que tiene una asombrosa capacidad para absorber influencias externas y convertirlas en algo genuinamente indio. Hasta los años 20, los arqueólogos pensaban que la historia de la India comenzó hacia el año 1500 a.C., con la llegada de unos invasores procedentes de Asia Central, los arios. Pero en 1922, los arqueólogos comenzaron a hacer extraordinarios descubrimientos en el valle del río Indo. Hasta ahora se han identificado más de 100 yacimientos, de los cuales los más famosos son los de Mohenjo-Daro y Harappa. Mohenjo-Daro y Harappa son básicamente dos hitos que dicen: aquí es donde comienza nuestra historia. Antes de que fueran descubiertos, la gente creía que la civilización en la India comenzó con los arios. Por supuesto, ese era un punto de partida muy oportuno, porque los arios probablemente procedían de Europa. Para los ingleses y alemanes que realizaban estudios lingüísticos, resultaba alentador sentir una afinidad étnica y lingüística entre esas grandes civilizaciones. Lo que los arqueólogos han descubierto hoy es que Mohenjo-Daro y Harappa son solo la punta del iceberg. Hay muchos yacimientos urbanos desde Pakistán a la meseta del Deccan. Las gentes de esta antigua civilización son conocidas como Harappa o civilización del Valle Indo. Sea como fuere, llevaban una vida sofisticada. Eran granjeros que criaban ganado, cabras, camellos, cerdos y elefantes. Cultivaban trigo, cebada y algodón. Eran muy hábiles con el metal y en la fabricación de joyas, y sabían comerciar. En el corazón del pueblo de Lothal había un magnífico muelle en el que los buques mercantes cargaban productos del Valle del Indo. Los mercaderes navegaban hasta el mar de Arabia para comerciar con los pueblos de Mesopotamia. Los beneficios debían ser sustanciosos, ya que servían para mantener a 100 ciudades. Precisamente la naturaleza urbana de la vida en el Valle del Indo es la característica más intrigante de este misterioso pueblo. Las excavaciones realizadas a lo largo del Indo y en una franja costera de 100 kilómetros han mostrado ciudades construidas con una estructura similar, pero la capital, Harappa, es la más espléndida de las descubiertas hasta ahora. Al oeste de Harappa se levantaba la ciudadela, una zona elevada que albergaba el granero y los baños públicos. Las calles estaban dispuestas en forma de malla y discurrían aproximadamente de norte a sur y de este a oeste. Las tiendas y las casas que bordeaban estas calles estaban construidas en ladrillo,
Pero lo que realmente demuestra la sofisticación de la vida en el Indo es su sistema de desagües y alcantarillas. En Harappa, al igual que en otras partes del mundo, el agua no tenía únicamente una importancia ritual. Eso no es una peculiaridad de Harappa. Pero lo más interesante y llamativo es el nivel de sofisticación de su sistema de canalización de agua. Comenzaba en los domicilios particulares y continuaba por estrechos canales construidos en ladrillo. Estos discurrían por los callejones y desembocaban en los canales de tamaño medio de las calles secundarias, que a su vez desembocaban en los grandes canales subterráneos construidos bajo las calles principales. Dichos canales vertían las aguas residuales fuera de los límites de la ciudad, bien en zonas deshabitadas, en un río o en un estuario. Hasta el Imperio Romano no se conocía nada parecido al sistema de desagües de Harappa y Mohenjo-Daro. Los pesos y medidas utilizados en el comercio estaban estandarizados y tenían un alto grado de exactitud. Cubrían una enorme área geográfica de 680.000 kilómetros cuadrados, mucho más grande que Mesopotamia y Egipto juntos. El Valle del Indo tenía una civilización única, muy distinta de la de Mesopotamia y Egipto. La lengua que hablaba este pueblo no ha sido descifrada, así que no podemos saber mucho sobre su vida social. La mejor información que podemos obtener es la contenida en los sellos de terracota. Así hemos sabido el tipo de culto que practicaban. Adoraban a varios dioses y diosas. El lugar más alto en el panteón de los dioses lo ocupaba una diosa a la que llamaban diosa madre. También creían en la importancia de los árboles y por eso los consideraban símbolos sagrados. Creían que los árboles estaban habitados por seres divinos. Hacia el año 2000 a.C. comenzó el declive de las civilizaciones del Valle del Indo. Durante el segundo milenio a.C. llegaron nuevos pueblos al valle, invasores procedentes del norte que ocuparían las fértiles tierras de las llanuras indias, los arios. Eran una tribu de pastores, una raza de guerreros nómadas. Pero no es seguro que los arios fueran los responsables del declive de los pueblos del Valle del Indo. Los detalles sobre sus orígenes están poco claros. No existen monumentos ni restos arquitectónicos que nos permitan hacernos una idea de cómo era su cultura. Pero sabemos que la sociedad aria estaba dividida en tres clases sociales: granjeros, nobles y sacerdotes. Los sacerdotes eran los santos varones responsables de rituales como los sacrificios de animales, que eran la base de la cultura védica. Estos sacerdotes eran también los líderes de la religión del pueblo, los bardos de las creencias y prácticas de la India. Esta literatura quedaría plasmada en los Vedas. Los Vedas son un conjunto de libros y son más un escrito sagrado que una crónica histórica, aunque hablan mucho de la sociedad de aquellos tiempos. El Rig Veda, uno de los libros, está considerado como el libro más antiguo del mundo. Estas obras nos dan una idea sobre la vida de la gente. No cabe duda de que la religión hinduista moderna tiene sus orígenes en el Rig Veda, que fue escrito hacia el año 1300 a.C. En el periodo védico vemos una religión que podríamos describir como un naturalismo místico, una visión mítica del mundo en la que una serie de dioses, principalmente Indra, pero también otros dioses, parecen representar en cierto modo a las fuerzas de la naturaleza. De hecho, es muy similar al antiguo panteón griego, y los ritos religiosos parecen girar en gran medida en torno a los sacrificios de caballos y otros animales, y la utilización de la soma, esa misteriosa planta que quizá fuese una especie de droga. La mayoría de las ceremonias religiosas eran oficiadas por mujeres, y para cualquier decisión importante había que consultar a las mujeres. Probablemente esto coincide con el periodo en el que la vaca estaba considerada como un símbolo sagrado. Ello se debía a que la leche y sus productos derivados eran el principal componente de su dieta. Hacia el año 500 a.C. aumenta la riqueza, y en esa época podemos apreciar un resurgir de la civilización y el urbanismo en el Valle del Ganges, y una sociedad cada vez más sofisticada. Está claro que hay una preocupación cada vez mayor por la salvación individual, los problemas místicos y míticos, y la diferencia entre el bien y el mal. Eso significa la entrada en algo que podríamos considerar más cercano a la religión actuales, algo más relacionado con los aspectos morales.
Uno de los aspectos centrales del hinduismo es que la vida gira en un ciclo infinito. Según el principio del samsara, después de la muerte se produce un renacimiento. Pero la naturaleza de ese renacimiento está determinada por las obras de cada individuo. El camino elegido por una persona durante su vida afecta directamente a su reencarnación. Una persona que vive según el principio del karma puede aspirar a reencarnarse en un ser humano. Sin embargo, quien contradice ese principio se reencarna en una forma de vida muy inferior. Hacia el año 500 a.C. quedaron firmemente establecidos los principios básicos del hinduismo. Estos incluían la división formal de la sociedad en clases o castas. La casta más baja es la de los Sudra, los trabajadores. Luego estaban los Vaisya, agricultores y mercaderes. El siguiente escalón en el sistema de castas estaba formado por los Satriya, guerreros y gobernantes. En la cúspide de la pirámide social estaban los brahmanes, maestros y sacerdotes. A mediados del primer milenio antes de Cristo, la casta más alta también incluía a los reyes, conocidos como rajas. Los brahmanes se encargaron de las ceremonias religiosas celebradas en las casas, que antes eran oficiadas por las mujeres. Hacían que las ceremonias fueran cada vez más rígidas, porque eso les convenía. Esta rigidez hacía que muchos no pudiesen aguantar la presión, especialmente las castas más bajas, porque éstas eran despreciadas por los brahmanes. Fue entonces cuando aparecieron los intocables. Empezaron a aparecer nuevas escuelas de pensamiento. Y es en este periodo cuando nace el jainismo y el budismo como reacción frente a la rigidez del hinduismo. La India emergía como nación reconocible compuesta por 16 estados autónomos. En el siglo IV, uno de esos estados fundados por Chandragupta, el Imperio Maurya, se perfila como la fuerza dominante. Hacia el año 325 a.C., el nuevo Chandragupta Maurya se convierte en gobernante del estado de Magadha. Muy pronto demostraría ser un excelente guerrero. En el año 300 a.C. ya había conquistado los valles del Indo y el Ganges y parte del imperio de Alejandro Magno. El hijo y el nieto de Chandragupta también se revelaron como grandes líderes militares. En el 262 a.C., el rey Maurya Asoka controlaba casi toda la península de la India. Era un gran imperio, y los Maurya necesitaban mantener un rígido control dentro de sus fronteras. Un observador griego describió cómo un enorme ejército de varios cientos de miles de hombres patrullaba el imperio, y los líderes Maurya no tenían ningún reparo en utilizar dicho ejército. Sin embargo, la época Maurya será más recordada por su riqueza y cultura. La suntuosa vida de la corte imperial sería recordada más tarde por algunas de las mejores imágenes del arte indio. Los joyeros y orfebres estaban muy solicitados. También podemos apreciar el antiquísimo amor de la India a los tejidos exóticos. El Imperio Maurya juega un papel crucial y supone un periodo fundamental en la historia de la India. Es el primer periodo civilizado del que tenemos constancia histórica por escrito. Ello también se debe a Asoka, el tercer gobernante del Imperio Maurya, y sus edicts, que han sobrevivido hasta hoy en toda la India. Y también a un embajador griego que estaba presente en la corte Maurya, en Patalautra, la moderna Patna, capital de Bihar. Las pruebas arqueológicas han confirmado algunas de las descripciones que nos dejó. Es muy probable que en aquella época Patalautra fuera la ciudad más grande del mundo. La popularidad del budismo se basaba en el hecho de que postulaba un código moral que no tenía en cuenta barreras de clase, casta o sexo. Aunque existía una ortodoxia hindú, esta quedaba restringida a las clases más altas. El pueblo llano se habría convertido en masa al budismo porque era una religión que les daba un mayor apoyo cultural. Finalmente, el budismo se convirtió en la religión del Estado bajo el reinado del emperador Asoka. Asoka Maurya se convirtió al budismo tras una horrible batalla en la llanura de Kalinga, en la que quedó profundamente conmovido por el sufrimiento humano a gran escala.
Evidentemente, la conversión al budismo como religión del Estado rompió las barreras entre las clases sacerdotales y el pueblo llano y, por lo tanto, hizo que esta religión fuese mucho más atractiva. De hecho, todos los edificios budistas que han sobrevivido hasta la actualidad son templos que fueron reconstruidos por el emperador Asoka. El propio Buda asumió muchas de las ideas del pensamiento hindú, del pensamiento védico, la más importante de las cuales era la reencarnación, el karma, la responsabilidad de las acciones. Por lo tanto, tenían unas raíces muy similares. La más importante de las 4 verdades excelentes es que la vida es sufrimiento. El hombre está rodeado de sufrimiento. La segunda verdad excelente es que la causa de ese sufrimiento radica en la ignorancia y el deseo. La tercera verdad excelente es que hay una salida, el nirvana, es decir, la salvación de ese ciclo eterno de sufrimiento. Y el camino hacia el nirvana tiene 8 etapas. Él definió ese camino como buena conducta, buenos pensamientos, una correcta meditación, expresarse correctamente y buenas acciones. Esas creencias, las 4 verdades excelentes y las creencias que llevan asociadas son rasgos distintivos del budismo. La conversión del rey Asoka a los principios del budismo dio como resultado un periodo de 30 años de buen gobierno en el imperio. Hoy todavía quedan pruebas palpables de ello. Ordenó la colocación de inscripciones en piedra por todo el subcontinente. Dichas inscripciones son conocidas como el Edicts de Asoka y pretendían ser un reflejo permanente de los pensamientos y creencias progresistas del emperador. A partir del siglo II a.C., los budistas comenzaron a excavar cuevas artificiales en una escarpada colina situada cerca de la ciudad de Ajanta. El resultado final fue la construcción de unas 29 cuevas, de las cuales destacan especialmente 19. Aquí, rodeado por la roca viva, podemos ver un montículo del estupor. Se trata de estructuras simples diseñadas para albergar las reliquias sagradas de Buda. En su interior, una enorme figura de Buda espectacularmente iluminada por la luz natural que penetra a través de una abertura practicada en el techo de la cueva. Es fácil imaginar la reacción de los europeos del siglo XIX cuando descubriesen cuevas como esta. Existen pocas creaciones humanas tan espirituales como esta obra de la fe. Pero la escultura no es la única expresión artística que podemos ver en Ajanta. Entre los años 200 y 650 de nuestra era, las paredes de las cuevas fueron cubiertas con pinturas murales. Unos frescos considerados mayoritariamente como el mayor logro del arte visual de la India. Se trata de unas obras extremadamente importantes por muchas razones. Son los ejemplos de pintura mural más antiguos que se conservan y también son enormemente importantes y valiosos como prueba arqueológica. Otra característica importantísima en cuanto a su mensaje es que ilustran las vidas de Buda antes de convertirse en el propio Buda. Es decir, todos los estados previos por los que pasó antes de la iluminación, antes de convertirse en el Buda iluminado. Nació príncipe y en todos sus estados previos aparece representado con dignidad real. Vemos la imagen de un príncipe luciendo todos los adornos reales y todas las joyas. También vemos cómo se han alargado los lóbulos de sus orejas, evidentemente por el peso de los pendientes reales, pero la representación de los estados previos de Buda se centra en la época en la que todavía es príncipe. Está a punto de alcanzar la iluminación, en un periodo de transición. La época mauría, que inspiró a los pintores de las cuevas de Ajanta, es la primera de las 3 grandes eras de la civilización india. La dinastía no sobrevivió mucho tiempo a la muerte de Asoka en el año 232 a.C. Durante los siglos posteriores, una sucesión de invasores procedentes del norte provocó largos periodos de desunión política. Habrá que esperar hasta el siglo IV después de Cristo para asistir al nacimiento de una nueva y poderosa dinastía. Se trata de los Gupta, una estirpe de monarcas que también procedían del estado de Magadha y cuyo primer gran líder también se llamaba Chandragupta. Bajo los reinados de Chandragupta I y sus sucesores, la India volvió a convertirse en una enorme nación unificada.
Durante 150 años, los Gupta gobernaron una India próspera y en paz. Pero el legado más duradero de la dinastía Gupta fue el desarrollo de un nuevo sistema de numeración decimal. La era Gupta también fue un periodo muy importante para la religión de la India. Durante el periodo situado entre las dinastías Maurya y Gupta, se había producido un declive constante en la práctica del hinduismo. Durante este periodo de desunión, el budismo demostró tener un mayor dinamismo. Pero en la época de los Gupta, el hinduismo se recuperó y absorbió muchas de las características de la fe rival. Finalmente, el budismo acabó convertido en poco más que una religión marginal en la India. Hasta la fecha, ha sido la compleja fe hinduista la que ha dominado la vida espiritual del pueblo indio. Durante el resurgimiento del hinduismo en los siglos IV y V después de Cristo, podemos ver cómo los brahmanes llevan a cabo una contrarreforma en un intento por recuperar creyentes y recuperar el control de la sociedad. Y también vemos cómo algunos elementos del budismo pasan al hinduismo. Se ha dicho que la forma de los templos hindúes está inspirada en el budismo. Pero también existen importantes diferencias. En los últimos años, el budismo había adoptado una postura más proclive al pueblo llano, intentando quizá atraer a las gentes sencillas de los pueblos, interesadas en devociones personales y que adoraban a distintas deidades. Era como si las dos religiones estuviesen compitiendo por el mismo electorado. Competían por el mismo voto. Ambas intentaban ofrecer dioses e ídolos a los que la gente pudiese reconocer, comprender y adorar. La antigua India es un periodo muy complejo. Coexisten el hinduismo, el budismo y probablemente también muchos cultos centrados en la naturaleza. Visdra se vuelve mucho más importante. En un primer periodo es un dios mucho más sumiso, mientras que posteriormente tiende a ser mucho más importante. De hecho, es quien protege al mundo en el hinduismo. Brahma también tiende a ser mucho más importante. Y Rudra, que más adelante será conocido como Shiva el Destructor. Por lo tanto, aparece un triángulo esencial con un creador, un protector y un destructor como elemento central del hinduismo. Y su panteón se irá desarrollando en los siglos posteriores, sobreviviendo hasta la actualidad. La dinastía Gupta se desmoronó definitivamente a finales del siglo V, nuevamente como consecuencia de las invasiones procedentes del norte. En este caso, se trataba de los hunos blancos, una raza que dominaría la India durante un breve periodo, pero cuyo legado duraría siglos. A finales del siglo VI, muchos de los descendientes de los invasores se habían integrado totalmente en la sociedad india. Eran los Rajputs, familias de guerreros que habían establecido pequeños asentamientos en el norte y el centro de la India. Los Rajputs se integraron en la forma de vida de la India, y los templos que construyeron siguen siendo los monumentos hindúes más importantes. Estos templos de la región de Madhya Pradesh fueron construidos por un líder Rajput del siglo X, un príncipe de la familia Chardela. Se trata de un gigantesco complejo de edificios religiosos dedicados al dios hindú Vishnu. El descomunal templo de Lakshmana es el elemento dominante del complejo, y su diseño está inspirado en un pico sagrado del Himalaya. Pero son las esculturas exteriores del templo las que lo convierten en un edificio especial. Las tallas son altamente eróticas y no dejan ningún margen a la imaginación. Sin embargo, se cree que estas explícitas representaciones del amor físico fueron inspiradas por una profunda espiritualidad. Existen muchas teorías sobre el tema, aunque ninguna de ellas consigue explicarlo completamente. Está relacionado claramente con la noción de los buenos presagios, la noción de la procreación y la noción de la longevidad. En el caso del templo de Lakshmana, se trata de un gran edificio que rinde homenaje a un nuevo tipo de relación. Declara la independencia del nuevo régimen. También se considera una interpretación de los textos religiosos que hablan sobre la unidad del hombre con el Supremo, la fusión del alma humana con la noción infinita de la divinidad. Pero esta noción de fusión aparece representada en términos eróticos muy explícitos. Además, existe toda una serie de textos de la región que hablan de las 16 formas de mujer y su papel en cualquier tipo de actividad religiosa.
Estos templos parecen reflejar e ilustrar fielmente dichos textos. La mujer del espejo, la mujer de las flores, posiblemente estén influenciados por unos cultos que siguen la tradición hindú desde un punto de vista no conservador, como los cultos tántricos. Se les atribuye gran parte de las imágenes. De hecho, existe un texto posterior que describe dos parejas reales, lo conservador sobre lo no conservador, lo brahmánico sobre lo tántrico y lo ortodoxo sobre lo no ortodoxo. La interacción entre ambas parece ser el telón de fondo cultural de muchos de estos templos, y en ese sentido, cabe pensar que una parte de esa ideología fue incorporada al estilo arquitectónico del templo. Magníficos templos como este dominaban física y espiritualmente la India del siglo X. Por aquel entonces, el budismo abandonó el país para establecerse más hacia el este, en China, Corea y especialmente en Japón. Pero ahora una nueva amenaza para el hinduismo asomaba por el oeste. Una joven religión que ya dominaba un territorio que iba desde España hasta la frontera de la India. Era un sistema de creencias muy diferente del hinduismo. Una fe en un solo Dios que comenzó a extenderse hacia la India en el siglo VIII. El Islam. La civilización hindú de aquella época se había aislado del resto del mundo. La razón era que se creían una raza superior. Su rey, su país y sus conocimientos eran los mejores. Por eso dejaron de fomentar los viajes por mar, y esa fue una de las razones por la que sus defensas marítimas eran la primera región musulmana de la India. A comienzos del segundo milenio, los invasores árabes se habían asentado en los territorios indios de Sindh y Beluchistán. A principios del siglo XI, un guerrero musulmán inició una serie de terribles incursiones en las tierras del Punjab. Era Mahmud al-Ghazni, la figura más impopular de la historia de la India. Sus aterradoras incursiones empobrecieron a sus oponentes del Punjab y muy pronto un nuevo territorio indio caería ante las fuerzas del Islam. Las incursiones de los hombres de al-Ghazni se centraban básicamente en la obtención de un botín que les permitiese embellecer su capital, Samarcanda, situada en lo que hoy conocemos como Uzbekistán. Ese era su único objetivo, y por esa razón planearon cuidadosamente las incursiones en el noroeste y en Nueva Delhi. En ese sentido, no demostró ser una amenaza para el Estado Islámico autóctono y los otros estados que ya existían. Los musulmanes que vivían aquí siempre fueron muy diferentes. Se centraban en una especie de unidad entre el Islam y la vida cotidiana musulmana que era muy importante para ellos. Entre los seguidores del Islam había una gran variedad de opiniones. Había una gran variedad de interpretaciones del Islam en el norte de la India. Lo mismo ocurre con los hindúes. Algunos hindúes son brahmanes, pero a 200 metros de ellos puedes encontrar hindúes que viven en el bosque. Hoy en día ellos también son considerados hindúes, pero antes estaban muy lejos de lo que los brahmanes consideraban su civilización. Era lo que nosotros llamaríamos intocables, aunque más bien eran aborígenes miembros de las tribus. Pero el Islam no llegaría al corazón de la India hasta 1186. Musulmanes de Turquía y Afganistán, liderados por Mohammed al-Ghur, barrieron el país masacrando a las fuerzas de los Rajputs en sangrientas batallas.
En 1206, Mohammed había alcanzado el Golfo de Bengala, pero murió aquel mismo año. Su sucesor, Qutb-Din, heredó un importante imperio que decidió gobernar desde una antigua ciudad india. De esta forma, Qutb-Din se convirtió en sultán de Delhi. En muchos aspectos, la ciudad de Delhi resume toda la historia de la India. Es una mezcla de lo antiguo y lo moderno. Uno de los monumentos más destacados de la ciudad demuestra que los musulmanes tardaron muy poco en dejar su huella arquitectónica. Esto es el Qutb Dinar, una esbelta torre que es tan solo un ejemplo de una enorme red de mezquitas y otros edificios religiosos. Pero este monumento de casi 80 metros de altura es el logro más duradero del primer sultán. Este edificio, patrimonio de la humanidad, es un primer ejemplo de fusión entre las arquitecturas islámica e india. Hoy podemos comprobar que se trata de un edificio absolutamente iconoclasta. Esto era una mezquita compuesta por 27 templos y la gente que la construyó eran artesanos hindúes. Debió haber un arquitecto o maestro musulmán que quizá les decía a los artesanos hindúes: quiero que esto sea una declaración de mis creencias. Y los artesanos hindúes le dirían: bueno, si lo que quiere es una declaración de sus creencias, nosotros podemos construirla. No encontramos ningún ejemplo de lo que los historiadores del arte y la arquitectura llaman el arco sarraceno, el verdadero arco. El verdadero arco no aparece y en su lugar lo que tenemos es este tipo de arco formado por piedras entrelazadas que llegan hasta el suelo. Es una construcción tradicional muy popular en la zona. Posteriormente, esta mezquita sería destruida por los musulmanes. Qutb-Din construyó la mezquita, su sucesor la reformó y 80 años después llegó otro sultán que pensó que esta mezquita no era lo suficientemente buena y volvió a reformarla. Y cada vez que la mezquita era reformada, se olvidaban del anterior constructor. Cada sultán quería afirmar que esta era su mezquita. Igual que cuando llegaron los primeros musulmanes y dijeron: los templos no son un lugar de culto, mi mezquita es el lugar de culto. Y cada musulmán que llegaba decía: tu mezquita no es lo suficientemente buena, la mía es mucho mejor. Otros sultanes siguieron el ejemplo del primero, construyendo más monumentos y creando nuevas capitales. Cada uno intentaba dejar su huella. A comienzos del siglo XIV, el sultán ud-Din Tughlaq decidió trasladar su capital desde Delhi a un nuevo lugar al que daría su nombre, Tughlaqabad, un recinto de poco más de 1 kilómetro cuadrado rodeado de murallas que alcanzaban los 30 metros de altura. En la Edad Media hubo momentos de estabilidad en los que convivía el Rajá hindú y el Malik, el gobernador musulmán. La teórica superioridad tecnológica o militar de uno de ellos no era desafiada por los otros, sino que en principio la aceptaban. Y al mismo tiempo podía haber intercambio comercial entre ambas entidades políticas. Dichas entidades eran autónomas en la medida de lo posible y colaboraban en campañas militares. No se guardaban rencor. Pero en aquella época surge un nuevo discurso, la necesidad de conquistas. No se trataba solo de conquistar a los hindúes, sino de que la corte musulmana, la corte del sultán, homogeneizase a grupos dispersos para formar una gran comunidad islámica o musulmana. Una vez creado ese discurso, según el cual todos forman una comunidad bajo el paraguas protector del sultán, ya tenemos consolidada la imagen de lo que significa ser musulmán. En esta época, la asimilación de motivos indios, hindúes y musulmanes ya es una tradición bien consolidada y puesta en práctica a varios niveles. Esto se puede ver en las ciudades. Aparecen muchas ciudades nuevas y desde luego Tughlaqabad es un complejo que sigue esa tendencia. Existe toda una tradición urbana basada en la distribución de la mezquita. Aparecen una gran cantidad de objetos o edificios aparentemente musulmanes, pero que están influenciados por el antiguo estilo hindú. Por eso existe una gran tradición urbana. A pesar de la robustez de su estructura, la nueva ciudad sería abandonada muy pronto. La ciudad había sido construida en respuesta a una amenaza que se hizo realidad. La amenaza procedía de una nación guerrera asiática que ya había conquistado una gran zona del planeta,
y ahora intentaba expandirse hacia el corazón de la India, los mongoles. A finales del siglo XIV, los mongoles llegaron a la India dispuestos a arrasar el país. Liderados por Tamerlán el Grande, los mongoles llegaron desde el Punjab y saquearon la ciudad de Delhi. 100.000 personas pudieron haber sido masacradas durante el ataque. Delhi perdió su tesoro. Sus artesanos y trabajadores cualificados fueron convertidos en esclavos. Pero este botín era lo único que le interesaba a Tamerlán. En 1399 se retiró de la India, dejando al mando al primero de una serie de débiles sultanes. Finalmente sería uno de los descendientes de Tamerlán quien tendría un impacto mucho mayor en la historia de la India. En 1526 llegaría con un nuevo ejército invasor procedente del norte. A pesar de ser turco, este líder militar afirmaba tener un vínculo sanguíneo directo con los líderes mongoles Tamerlán y Gengis Khan. Se llamaba Babur. Su parentesco con los mongoles daría nombre a la dinastía que fundó, la tercera gran dinastía que gobernó la India, los mogoles. Los mogoles eran musulmanes, aunque al principio no eran nada fanáticos. Simplemente daba la casualidad de que eran musulmanes y no intentaban imponer su religión a la población. De hecho, intentaron integrarse lo más posible. Las esposas del gran emperador mogol Akbar eran hijas de jefes hindúes y sus hijos fueron musulmanes, pero su idea era integrarse con la población existente. Será a partir del emperador Aurangzeb a finales del siglo XVII cuando empecemos a encontrar una menor tolerancia hacia las otras religiones de la India. El problema del imperio mogol fue que nunca consiguió unificar a toda la India y siempre había guerras por culpa de las fronteras. El otro problema de los mogoles era que cuando moría un emperador, estallaba una guerra de sucesión y generalmente el hijo más poderoso era el que finalmente conseguía el poder e intentaba establecer su autoridad. Creo que los mogoles resumen la grandeza de la India. Lo extraño es que una dinastía islámica gobernase en la India, un país mayoritariamente hindú. Pero una de las características de la India es que no es un país sencillo. Los mogoles se esforzaron más que nadie por organizar y controlar una gran cantidad del territorio indio y generar unos enormes ingresos por impuestos para crear un gigantesco ejército fijo y una civilización sofisticada. El propio Akbar, el tercer emperador, puso en marcha gigantescas reformas fiscales y agrarias para asegurarse de que su estado era capaz de recaudar impuestos y utilizar ese dinero para convertir a su imperio en lo que finalmente fue. El Gran Mogol era conocido en la Inglaterra isabelina y en toda Europa, y era ampliamente respetado, ya que probablemente era el gobernante más rico del planeta. El imperio mogol duró hasta 1857. Durante ese tiempo, el territorio bajo su control se extendió hasta abarcar prácticamente toda la península india. Los gobernantes mogoles, como el gran Akbar, no solo eran brillantes caudillos militares, sino también sabios y generosos mandatarios, al igual que los Maurya y los Gupta de la antigüedad. Akbar impuso especialmente la implantación en su reino de un sistema de gobierno justo y tolerante. Los agricultores de la India respondían muy rápidamente a la demanda exterior de productos, especialmente del algodón. También comenzaron a plantar nuevos cultivos que fueron introducidos por los portugueses y cultivos que desde entonces son considerados como típicamente indios, como el chile. La India era un país con una gigantesca población de artesanos, especialmente tejedores, a los que uno podía encontrar por todas partes en las ciudades portuarias, fabricando telas de algodón y otros productos textiles como sedas. En la India también había una gran actividad de transporte que se realizaba mayoritariamente a lomos de los animales, especialmente bueyes. Los campesinos respondían muy bien a las necesidades del mercado. Era una cultura que combinaba muchas influencias diferentes. En pintura, el emperador mogol patrocinaba a artistas para que pintasen manuscritos en los que se hablaba de sus logros. Imágenes como estas revelan la influencia del antiguo arte persa. Pero su gran sentido del realismo ha hecho que muchos vean en ellas la influencia del lejano occidente. Estas vibrantes pinturas no solo glorifican las hazañas de los mogoles, sino que también sirven para ilustrar la literatura épica hindú que floreció bajo su mandato.
Durante el siglo XVIII se produce la aparición de importantes núcleos de poder regionales, especialmente algunos grupos del suroeste y el este de la India que surgen durante este siglo. En el oeste de la India aparecen los Marathás, un grupo que se rebeló contra Aurangzeb a finales del siglo XVII y consiguen establecer un estado muy poderoso con base en la ciudad de Pune, al oeste de la India. A lo largo del siglo XVIII se expandieron por una amplia zona de la India y pudieron haber sustituido a los mogoles como principal grupo gobernante de la India. Los británicos empezaron a establecer realmente su dominio a mediados del siglo XVIII. Al principio, la presencia británica se limitaba a unas pocas ciudades portuarias. Sin embargo, a lo largo del siglo XVIII consiguieron ir extendiendo gradualmente su poder. Primero en el sur de la India, alrededor de Madrás, y luego en la década de 1750 controlaron Bengala, lo que tuvo una importancia crucial. A lo largo del siglo XVIII se produce una expansión gradual. Los británicos se aliaban con ciertos gobernantes para luchar contra otros. A menudo, una vez que habían conseguido derrotar a su principal enemigo, firmaban una alianza o tratado con ese gobernante. Es un largo proceso que durará casi 100 años. El imperio mogol también vivió una fusión cultural en el campo de la música. El denominado estilo mogol data del reinado del emperador Aurangzeb. Se dice que al emperador no le gustaba la música y por eso sus propios músicos decidieron dejar de trabajar para él. El estilo musulmán se fusionó entonces con la música popular hindú que se interpretaba fuera de la corte. El estilo híbrido resultante sigue siendo interpretado y apreciado hoy en día. La música contemporánea del norte de la India nos recuerda constantemente la fusión de las tradiciones india e islámica que se produjo bajo el imperio mogol. Esta fértil mezcla de lo antiguo y lo nuevo también dio asombrosos resultados en el campo de la arquitectura. ¿Y qué mejor ejemplo que la ciudad de Agra? Fue aquí donde el emperador mogol Shah Jahan ordenó la construcción de una fabulosa tumba en recuerdo de su esposa, que murió a la temprana edad de 39 años. Se llamaba Mumtaz Mahal, y el monumento construido por su marido fue uno de los edificios más espectaculares jamás vistos. Hoy continúa siéndolo. Es una brillante combinación de las tradiciones hindú e islámica de la India, el Taj Mahal. Se trata del monumento más convincente dedicado al poder del amor romántico. Se dice que el Shah Jahan y su amada esposa nunca se separaron durante sus 18 años de matrimonio. Cuando murió Mumtaz, su marido quedó consumido por el dolor, pero pronto decidiría que el cuerpo de su esposa descansaría en una fabulosa tumba. 22 años más tarde, en 1648, el Taj Mahal fue terminado. En su construcción trabajaron 20.000 hombres. El Taj Mahal es una muestra más palpable de los logros de los mogoles en la India. El concepto que da lugar al edificio tiene una evolución muy interesante en el sur de Asia. Es un monumento al amor. Está maravillosamente expresado. Posee todos los elementos de los jardines paradisíacos asiáticos, a la cabeza de los cuales figura este magnífico edificio. A medida que penetramos en el monumento desde la zona exterior, construida en arenisca roja, vemos la gran puerta y las dos mezquitas que hay a cada lado, al este y al oeste del edificio. Y finalmente, por supuesto, la perla, el edificio propiamente dicho. La magnífica base sobre la que se asienta, la gran cámara de la cúpula y los 4 minaretes de las esquinas, que en circunstancias normales habrían sido bastiones. Están adheridos al cinturón que rodea el edificio, pero en este caso tienen autonomía propia, lo cual resulta arquitectónicamente muy interesante. Desgraciadamente, el Shah Jahan debería pagar un precio por esta demostración eterna de amor. Se dice que la construcción del Taj Mahal costó 32 millones de rupias y también se dice que fue un precio demasiado alto incluso para un rey mogol. Según la leyenda, el derroche del Shah Jahan provocó su derrocamiento por parte de su hijo Aurangzeb. El nuevo rey encarceló a su padre en el Fuerte Rojo de Agra, situado a 1 milla al oeste del Taj Mahal. El Shah Jahan
pasó los últimos años de su vida confinado en el fuerte. Su único consuelo era que desde la ventana de su celda se veía el monumento que sigue siendo el mayor recordatorio de su reinado y su amor. Todo el mundo reacciona ante ese edificio por su suprema elegancia, su fantástico color, la atmósfera que lo rodea y el equilibrio de sus proporciones. No es necesario comprenderlo para darse cuenta de que es un edificio muy hermoso. En muchos aspectos, es el resumen de más de un siglo de arquitectura en la India, especialmente el mausoleo. Creo que se puede decir que en la época del Shah Jahan, que se interesaba mucho por la arquitectura, podemos ver un estilo completamente nuevo. Es un nuevo estilo, una fusión de varias tradiciones en un estilo diferente. Eso significa que ya no es importante separar los elementos hindúes de los islámicos, porque se ha convertido en un estilo propio, el estilo mogol. Y creo que el Taj Mahal es realmente la culminación de ese proceso, el monumento más importante. Es un monumento en el que se funden ambos estilos para lograr un edificio casi perfecto. Evoluciona a partir de unas tradiciones muy propias del Islam del Asia meridional, como el mausoleo y el jardín, que quedan plasmadas en un estilo muy típico de la zona. Pero sobre todo se convierte en un símbolo para todo el Islam del sur de Asia en aquella época, en el siglo XVII. Es un edificio relacionado con los musulmanes de Irán y los otomanos de Turquía. Absorbe toda esa iconografía metropolitana sobre la supervivencia y el progreso del Islam en la India en términos religiosos. El Taj Mahal ha sobrevivido no solo a su creador, sino a la dinastía de los mogoles, que comenzó su declive 100 años después. Si antiguos monumentos indios, como las sofisticadas ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, sobrevivieron durante 4000 años escondidas bajo tierra, no cabe duda de que la India volverá a mostrarnos algunos más de sus tesoros perdidos. Cada uno con una historia que contar.